Muy buenos días a todos. Quiero arrancar también agradeciendo al Gobierno del Estado de Aguascalientes que nos ha recibido, si me lo permiten, tan hidrocálidamente. También a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la organización de este evento y un reconocimiento especial al equipo organizador que se ha encargado maravillosamente de todo. Mi nombre es Fátima López, soy especialista de Cambio Climático y Sostenibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo y me da mucho gusto estar con ustedes en esta segunda edición del foro. Espero que sea tanto o más provechosa que el año pasado. Bueno, pues en esta primera presentación se me asignó el enorme reto de hacer un breve repaso de la Agenda de Sostenibilidad, de los diversos instrumentos internacionales de desarrollo sostenible, de cambio climático, de resiliencia, de biodiversidad, y voy a tratar de aterrizarlo a la realidad local. Para arrancar, me voy a ir unos pasos atrás, unas 5 décadas para ser exactos, para situarnos en el origen de la Agenda de Sostenibilidad. Y es que en los años 70 y 80 hubo una creciente preocupación por la degradación ambiental. Empezó a ser más que evidente, diría que alarmante, el deterioro en el medio ambiente. En estas décadas vemos el surgimiento de diversas crisis de manera simultánea. En materia de calidad del aire tenemos crisis del smog en varias ciudades, en Londres, en Nueva York, en Tokio. Si alguno de ustedes vio The Crown, quizás recuerden el capítulo de The Great Smog, en el que por 5 días se paraliza la ciudad de Londres con una neblina tóxica que te impide incluso ver tus pies en la calle. Obviamente se paraliza la ciudad, vemos más de 150,000 hospitalizados y deja un saldo de 12,000 muertos. Así ocurrió en diversas ciudades, ¿no? Tenemos también la crisis de lluvia ácida que se volvió muy mediática, sobre todo porque muestra los alcances de la contaminación industrial con alcances transfronterizos y genera diversos conflictos diplomáticos. Tenemos casos alarmantes de contaminación de cuerpos de agua, de suelos, accidentes industriales. Están estas imágenes de ríos y lagos donde de pronto aparece muerte súbita de peces, aves y otras especies. Quizás también recuerden la película de Erin Brockovich, que es sobre el caso de contaminación por cromo hexavalente. Y esta es la última referencia a películas que hago. Tenemos también en estos años el accidente nuclear de Chernobyl, desde luego, por citar pues como los más emblemáticos. También es en la década de los 70 que vemos la crisis del petróleo, que nos muestra que, bueno, no es una crisis ambiental, pero sí que nos muestra la fragilidad del modelo económico, la dependencia de nuestras economías por los combustibles fósiles y levanta cuestionamientos sobre los impactos ambientales de este modelo económico. Es también en estas décadas que se descubre el agotamiento de la capa de ozono y que comienza a sonar el cambio climático, que los científicos obtienen información suficiente para poder comprobar que hay un aumento en la concentración de gases de efecto invernadero y que está ocasionando calentamiento global con diversos impactos en el sistema climático que abordaremos en un momento. Y por último, y no menos importante, se vuelve más visible y preocupante la acelerada pérdida de biodiversidad en esta década. Bueno, y recordemos que todo esto está pasando simultáneamente a crisis del desarrollo, ¿no? Tenemos en los 70 2 crisis del petróleo, que como seguramente tenemos muchos economistas en el foro, recordarán las recesiones económicas. En los 80 tenemos la crisis de la deuda. Y en este contexto simultáneo es que surge la Agenda de Desarrollo Sostenible. La ONU crea la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y encarga elaborar un informe de cómo podemos tener un modelo de desarrollo que no degrade al medio ambiente. Este informe es el famoso Informe Brundtland, Nuestro Futuro Común. Y aunque es de 1987, lo traigo a colación porque ahí surge el concepto de desarrollo sostenible, que es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer a su vez sus propias necesidades, que es económicamente viable, socialmente equitativo y ambientalmente sostenible. Y ahora sí, con este informe, los siguientes años hay diversas
negociaciones internacionales que llevan en 1992 a la adopción de las bases del marco legal internacional. Hasta arriba tenemos las 3 convenciones de Río, que son la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Asociadas a estas dos, están estos instrumentos. El Acuerdo de París, que pues vamos a abordarlo con mayor detenimiento, asociado a la Convención de Cambio Climático. Tenemos el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica, y la Convención de Lucha contra la Desertificación no tiene un convenio derivado como las otras dos, pero en las decisiones de cada una de las conferencias de las partes se van adoptando metas y decisiones. Y bueno, así como en 1992 fue un hito en la agenda internacional, en 2015 volvemos a tener un año parteaguas y se adoptan estos 3 instrumentos que también seguramente muchos conocen en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que pues es, digamos, este paraguas de sostenibilidad que comprende a todas las otras agendas. Como vemos, tardamos casi 30 años después del surgimiento del concepto de desarrollo sostenible en lograr articular un plan global de acción para erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar el bienestar de las personas. En ese mismo año se adopta la Agenda de Acción de Addis Abeba de financiamiento para el desarrollo, y es justo el marco de financiamiento para implementar la Agenda 2030. Son los medios para poder implementarla. Y algo relevante de esta agenda es que reconoce que todos los niveles de gobierno, incluyendo los subnacionales, deben tener las capacidades y el acceso al financiamiento para lograr las metas de desarrollo sostenible. Y por último está el tercer marco, el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres, que compromete a los estados a incorporar la gestión de riesgo de desastres en la planeación de políticas. Esto incluye la planeación territorial, la infraestructura, la gestión de riesgo de desastres, estas 3 de gran importancia a nivel subnacional y muy relevantes en materia de infraestructura. Ahora vamos a ahondar un poco en cambio climático. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus causas y qué impactos tiene? Y para hablar de cambio climático tenemos que empezar por el famoso efecto invernadero. Les puse aquí esta gráfica donde podemos observar, es que ustedes lo ven del lado izquierdo. Del lado izquierdo vemos el efecto invernadero. Pasa la radiación solar a través de la atmósfera. De hecho, algunos de la radiación la refleja la atmósfera, otra llega a la superficie de la Tierra, la libera a la Tierra, y en esta capa azul rojiza que vemos es que están pues, los gases de efecto invernadero. Como saben, la atmósfera está compuesta de gases. Algunos de estos gases tienen la capacidad de atrapar el calor del sol, como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, ¿no? Entonces, cuando se refleja esta radiación solar, quedan atrapados el calor gracias a estos gases y se genera el efecto invernadero, que es el que permite que haya una temperatura en la Tierra adecuada para la vida. ¿Qué sucede cuando aumenta la concentración de gases de efecto invernadero? Pues el potencial mayor calor se queda atrapado en la atmósfera, tenemos un aumento en la temperatura promedio del planeta y esto tiene diversas consecuencias climáticas. Ahora, las causas. ¿Por qué aumentaron los gases de efecto invernadero? Tenemos aquí un vistazo de todas las actividades humanas que la causan. La principal fuente mundial de emisión de gases de efecto invernadero son la quema de combustibles fósiles, la generación de energía. Tenemos también el transporte con sus diferentes medios, aviones, automóviles, barcos, camiones, la agricultura y la ganadería por el cambio de uso de suelo, el uso de fertilizantes nitrogenados, pesticidas, fermentación entérica, etc. Tenemos las edificaciones, los usos tanto residenciales como comerciales. Todo el consumo de energía eléctrica que hacemos con fines de iluminación, de refrigeración, para cocinar, para calentar agua, para confort térmico. Y tenemos también las emisiones asociadas a todos los procesos industriales. Los residuos también generan emisiones y pues el cambio de uso de suelo, ¿no? Con la deforestación
no solo se liberan el carbono que estaba atrapado en los árboles, sino que además pues, se pierde un sumidero de carbono. Y bueno, ahora los impactos. ¿Cuáles son los impactos? Primero ocurren los cambios en el sistema climático. El aire y los océanos se calientan, el hielo se derrite, el nivel del mar sube y los patrones de lluvia cambian. Con esto hay un aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos, como los huracanes, las sequías y los incendios. Y estos cambios por sí solos no siempre serían un problema grave, pero el impacto va a depender de lo que haya en el territorio. ¿Cómo están distribuidas las viviendas? ¿Qué tan protegida está la infraestructura? ¿Cómo se gestiona el agua o qué tan frágil es un ecosistema? Por ejemplo, una sequía prolongada no tiene el mismo efecto en una zona agrícola sin riego que en una que depende de fuentes superficiales. Una lluvia fuerte puede ser absorbida por un humedal, pero puede causar inundaciones en una ciudad mal planificada. Por eso es muy importante tener en mente que los impactos del cambio climático son locales y desiguales. Y como vemos, no es solo un tema ambiental, es un fenómeno que sí tiene que ver con el medio ambiente, pero que como tema de política pública es un tema que toca la seguridad, la salud, la economía y la calidad de vida, y que, como se mencionó en la inauguración, causa presiones fiscales. A mí me gusta mucho describirlo como un multiplicador de amenazas, pues te invita a pensar en cualquier otro, nos invita a reflexionar, si pensamos en cualquier reto del desarrollo, podemos analizar cómo se va a ver multiplicado o exacerbado por los impactos del cambio climático. Ahora aquí les puse el marco jurídico institucional sobre cambio climático. Ya habíamos hablado de la Convención de Cambio Climático, el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, por cierto, es el primer instrumento internacional en el que todos los países, es decir, desarrollados y en desarrollo, tienen metas jurídicamente vinculantes en el marco de este acuerdo. También puse el marco jurídico nacional. Dicho sea de paso, México es uno de los primeros países en contar con una ley de cambio climático y la mayoría de los estados cuentan ya con una legislación estatal. Aquí puse como ejemplo la de nuestro estado anfitrión, la Ley de Cambio Climático del Estado de Aguascalientes. Ahora, derivado de la Ley de Cambio Climático, también existen arreglos institucionales que nos permiten crear políticas de cambio climático, como el Sistema Nacional de Cambio Climático, en el que está el Congreso de la Unión, las autoridades municipales, los gobiernos estatales, el gobierno federal. Y acá un repaso rápido de los instrumentos de planeación que mandata la Ley de Cambio Climático. Me voy a saltar los nacionales y el federal para enfatizar los programas estatales de cambio climático que son mandatados por la Ley General de Cambio Climático. Y vemos también acciones municipales. La ley no mandata a los municipios a elaborar programas o planes, pero sí a llevar a cabo acciones de cambio climático. Por último, quiero resaltar la NDC, la contribución nacionalmente determinada, que esta es la meta climática que México comprometió ante el Acuerdo de París y donde el Congreso de la Unión fue un pasito más allá al reformar la Ley General de Cambio Climático para incluirla como uno de sus instrumentos. Ahora hablemos de otro de los temas, de biodiversidad y ecosistemas. El capital natural es el conjunto de recursos y funciones ecológicas que hacen posible la vida y sostienen el desarrollo económico. La naturaleza sustenta la vida en la Tierra y proporciona servicios ecosistémicos que son esenciales para nuestras economías y el bienestar de la sociedad. Estos servicios incluyen, como ya hablamos hace un momento, la regulación del clima. Los ecosistemas capturan el carbono y con eso contribuyen a regular el clima. Mantienen los ciclos de agua, la fertilidad del suelo y son sustento de todas las actividades como la agricultura, la pesca, el turismo, etc. Entonces, cuando se pierde capital natural, también se pierde productividad, se pierde salud, se pierde bienestar. México tiene una riqueza biológica única. Forma parte de los 12 países megadiversos del mundo y alberga más del 10% de la biodiversidad global, teniendo solamente el 1% de la superficie terrestre. Aquí viven miles de especies que no existen en ningún otro lugar, distribuidas en selvas, manglares, arrecifes, montañas, desiertos y mares.
Esta riqueza en diversidad biológica es una ventaja estratégica, pero también es muy frágil. Gran parte de la biodiversidad se encuentra en zonas altamente amenazadas por la deforestación, la urbanización desordenada y el mismo cambio climático. Pero esta riqueza no es solo ambiental, es un activo económico. Por ejemplo, los arrecifes de coral en América Latina y el Caribe están entre los sistemas marinos más valiosos del planeta. Según un estudio que hizo el BID hace unos años, el arrecife mesoamericano, que es compartido por México y otros países de la región, genera cada año más de 390 millones de dólares en turismo y recreación, 183 millones de dólares en pesca y entre 320 y 438 millones en protección costera. Entonces, conservar el capital natural no solo es una decisión económicamente inteligente, sino que es una condición para lograr el desarrollo sostenible. De la misma manera les puse el marco jurídico, tenemos la Convención sobre Diversidad Biológica y el marco Kunming-Montreal sobre Biodiversidad, que se adoptó apenas en 2022 y que establece la hoja de ruta internacional para detener y revertir la pérdida de biodiversidad. Ahora, ojo que recordando estos tres marcos internacionales, los tres tienen como meta 2030, ¿no? Que ya nos decían también al inicio, tenemos 5 años para llegar a esa meta. Y en marco de políticas nacionales tenemos la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México, la ENVIOMEX, que se complementa con estrategias estatales de biodiversidad, en donde se pueden adaptar las metas a las realidades, prioridades y necesidades locales. Acá les puse un vistazo del proceso que publicó la Semarnat de la actualización del ENVIOMEX. Desde la adopción del Marco Global de Biodiversidad, México está actualizando su ENVIOMEX para responder a cómo va a llegar a las metas de Kunming-Montreal. Se va a publicar la ENVIOMEX 2.0 y el 7º Informe Nacional el próximo año. Y bueno, dejé al final la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que como hablábamos es la agenda paraguas, ¿no? Todos estos temas que mencionamos están dentro de la gran agenda de sostenibilidad. Es el compromiso global más amplio que existe hoy en día para simultáneamente erradicar la pobreza, proteger al planeta, garantizar el bienestar de todas las personas. Se adoptó en 2015 y, como todos saben, tiene 17 objetivos para el desarrollo sostenible y a mí me gusta mucho hablar además de las metas e indicadores que hay abajo de estos objetivos. Por el tema del foro les pegué aquí justo el objetivo número 6, agua limpia y saneamiento, y el objetivo número 7, energía asequible y limpia. Y pues no vamos a ver todas las metas, pero veamos unas palabras claves como lograr el acceso universal y equitativo a agua potable, servicios de saneamiento e higiene adecuados, reducir la contaminación del agua, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos y proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua. Sobre el ODS de energía, tenemos también algunos temas claves que ya se mencionaron también en la inauguración: servicios energéticos asequibles, energía renovable, eficiencia energética. Y ahora sí, vayamos a la realidad local. Si bien es cierto que esta es una agenda internacional, porque los daños han alcanzado una escala global y porque se requiere la acción de todos los países para revertirlo, es importante no perder de vista que los impactos de cada uno de estos aspectos son locales. Los impactos del cambio climático, la degradación de los ecosistemas, de las infraestructuras que son vulnerables al riesgo de desastres, se viven todos los días en la realidad local. Y pongámonos a pensar, ¿en dónde se sienten primero las consecuencias de una sequía prolongada? ¿En qué comunidades se ha perdido la cosecha por una helada típica, por una lluvia que no llega cuando solía llegar o por un aumento temprano de la temperatura en el año que no permitió la adecuada floración de un cultivo y que redujo drásticamente la producción de mango, de guayaba, de aguacate? ¿A quiénes afecta principalmente?
quienes viven la falta o la reducción del suministro de agua potable o quienes viven los efectos de una mala calidad del agua, quienes respiran o respiramos aire contaminado, en qué colonias o barrios los eventos extremos como inundaciones, olas de calor, deslaves dañan la infraestructura y a quienes está afectando. Los impactos son locales y son también desiguales. Y recalco, no es solamente un tema ambiental, sino un tema que toca la seguridad, la salud, la economía, la calidad de vida. Y es por eso que las soluciones también deben pensarse desde el territorio, integrando la sostenibilidad de manera transversal en todas las políticas y recordando que es menos costoso invertir en la prevención que en la remediación. Una obra mal diseñada puede inundarse, deteriorarse rápidamente o volverse obsoleta frente al cambio climático. En cambio, cuando un proyecto incorpora criterios de sostenibilidad como la eficiencia energética, resiliencia climática, protección del entorno natural, dura más, cuesta menos mantenerlo y responde mejor a las necesidades de la comunidad y a la realidad local. Y por último, quiero cerrar con la pregunta del millón. El cómo. ¿Cómo hacemos esto? Y no es gratuito que estemos el día de hoy en un foro con las secretarías de finanzas, no con las secretarías ambientales. Las autoridades de medio ambiente llevan décadas trabajando estos temas, pero es aquí, en el quehacer de las agendas de las secretarías de finanzas, que se puede dar la transformación necesaria hacia un futuro sostenible. Aquí residen las atribuciones y la capacidad para reorientar los flujos de financiamiento ya existentes y para garantizar que la inversión pública, que el uso que hacemos de los recursos públicos no sean parte del problema y no contribuyan a aumentar estos retos, sino por el contrario, a resolverlos. Y bueno, con esto voy a ceder la palabra a mis colegas que en el resto de hoy y el día de mañana irán desgranando paso a paso el cómo lo hacemos. Muchas gracias.